Muy bien, muy buenos días con todos ustedes. Qué gusto poder nuevamente compartir una clase. Espero puedan estar muy bien, espero puedan tener salud, que puedan seguir aprendiendo en sus casitas, en sus hogares. Es un gusto para mí poder nuevamente estar aquí compartiendo un video con ustedes sobre las clases que nos toca. Ya habíamos visto lo que son las conversiones y si usted puede notar o puede revisar su cuaderno, nos faltaría ver una conversión que es de grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿sí? Eh, Me gustaría que me indique cada uno, puede mandar un mensajito, ¿sí? Puede, con la tarea que ya le voy a indicar más adelante, indicándome si es que ya pueden dominar o todos ya dominan lo que son las divisiones. Si es así, podemos avanzar en la conversión de grados Fahrenheit a Celsius. Y si no, pues al reanudarse las clases, en algún momento, yo me tomaría un tiempito para explicarles de frente, ¿sí? Con más participación, con más preguntas y que quede de manera más clara esa conversión. ¿Sí? O si es que alguien ya puede, o todos, mejor dicho, pueden dominar lo que son las divisiones con decimales, pues explicaría en la siguiente clase con un video. Y si no, pues esperaríamos que se reanuden las clases y les enseñaría ahí un poco más a detalle, ¿sí? Espero que las conversiones hayan quedado claras, las que hemos visto, ¿sí? Espero que puedan estar o hayan practicado para que no quede dudas. Hoy vamos a ver lo que es la transmisión de calor. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que usted, en, lo que usted ve a diario, ¿sí? Como cuando calienta una olla, cuando hierve el agüita para tomar el café, cuando alguien está cocinando, esas cosas prácticas que nosotros vemos al día a día, poder dar una explicación un poco más técnica, con conocimientos académicos, ¿sí? Que usted pueda utilizar términos académicos que le van a servir en su formación académica. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esto es que usted lo que ve a diario, ¿sí? Usted pueda dar una explicación técnica, una explicación con conocimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que es un poco la transmisión de calor. ¿Sí? Recordando que el calor, ¿sí? Es el movimiento, ¿sí? Es la expresión de movimiento de los átomos, de las moléculas que hemos mencionado. Y usted sabe que todos los objetos, su computadora, su lápiz, su escritorio, su cuaderno que usted está ahí utilizando, está formado por átomos, ¿sí? Todo el átomo es la estructura de la materia. Entonces, si los átomos tienen movimiento, ¿sí? Si las moléculas se tienen movimiento, se va a generar calor. Tenemos un ejemplo claro cuando usted pone una olla de agua a hervir. Si al inicio está calmadita, si está estática, el agua está quieta, y conforme si se va calentando, la temperatura va aumentando, comienza esta agua a moverse. Y mientras más se mueve, quiere decir que hay energía. Y al final el agua hierve, ¿sí? Y comienza a, a generar vapor, ¿sí? A la evaporación. Y este vapor se puede utilizarle como forma de energía. Por eso son los barcos con motores a vapor, ¿sí? Porque funcionan, ¿sí? Cuando se calienta, ¿sí? Algún material y este calor genera movimiento, ¿sí? Entonces, eso es el calor, ¿sí? Es el movimiento, es una expresión de energía, es un tipo de energía. También habíamos visto lo que es la temperatura, y la temperatura nos ayudaba a ver la medida del calor. Y recuerden que la temperatura se utilizaba el termómetro para ver qué cantidad de calor tiene un objeto, sea sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Entonces eso ya lo hemos visto, simplemente estoy haciendo un repaso nada más. Hoy vamos a ver lo que es la transmisión de calor y cuál es el concepto de esta transmisión de calor, ¿sí? Es la energía que se puede transferir de un objeto a otro
como resultado de la diferencia de temperatura. Es muy fácil este concepto. Aquí tenemos un dibujo, ¿sí? Nos damos cuenta que esto rojo de aquí es un objeto que está muy caliente, ¿sí? ¿Sí? Y este círculo es un objeto que está frío, ¿sí? Y la transferencia o la transmisión de calor, como aquí indica en el concepto, es la transferencia o la transmisión de un objeto caliente a un objeto frío, ¿sí? Por eso dice, por la diferencia de temperatura. Eso es la transmisión de calor. Y recuerde que cuando ya se termina de transferir el calor de este objeto caliente a este objeto que está frío, con otra temperatura distinta, cuando ya se termina de transferir esta energía acá, esto se llama, ¿sí? O toma el nombre de equilibrio térmico. Pero si es que existe diferente temperatura entre este objeto frío y este caliente, eso se llama transferencia de calor. ¿Por qué? Porque está transmitiendo la energía, su calor, hacia este objeto, ¿sí? Entonces, para que exista transmisión de calor, debe haber diferencia de temperatura. Aquí está frío y aquí está calientito, ¿sí? Entonces, esa es la transmisión de calor. Existen, ¿sí?, algunos tipos de transferencia de calor, o cómo se puede transferir el calor, ¿sí? Tenemos tres. Tenemos la conducción, tenemos la convección y tenemos la radiación. Si usted puede ver si usted puede ver en este ejemplo, ¿sí?, nosotros vemos que cada uno tiene sus características. En este caso, cuando escuchamos o vemos la conducción, vemos que hay un objeto, sí, que conduce el calor hacia la persona, en este caso hacia otro objeto. La radiación, vemos que este objeto que emana calor, ¿sí?, está calentando a estas manos de aquí que tal vez están frías, pero no se tocan. Mire, ¿sí? No hay nada aquí, ¿sí? Simplemente hay una radiación, ¿sí? Y la convección, vemos que este objeto que tiene calor está emanando algún tipo de vapor, de humo. Si usted puede ver estas líneas de aquí, no estas rojas, sino estas liñitas de acá, color plomo, ¿sí?, es porque este objeto, ¿sí?, emana, ¿sí?, o mueve moléculas o partículas, ¿sí?, que pueden calentar este objeto de acá, ¿sí? O sea, para calentar las manos, utiliza un pequeño vapor o pequeñas partículas de humo para poderlas calentar. Acá en cambio no utiliza nada, sino simplemente una radiación, algo que está vacío, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más claro estos ejemplos, ¿ya?, o estos tipos. Entonces, vamos a ver lo que es, ¿sí?, la conducción. Habíamos mencionado que existen tres métodos, ¿sí? Vamos a ver qué es la conducción. Dice que es el mecanismo de transferencia de calor a través de la materia, ¿sí? Y la materia, ¿qué es la materia? Aquí voy a poner, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Eso es materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Si usted ve su computadora, eso es materia. ¿Por qué? Porque está ocupando un lugar en el espacio. Si usted tiene un esfero en su mano, en su escritorio, en su mesita, usted le pone ahí y eso está ocupando un lugar en el espacio. Usted mismo está ocupando un lugar. Ahorita está sentado, está de pie, está en algún lugar, está ocupando un lugar en ese espacio, en su habitación o un cuarto. Entonces, la conducción es la transferencia de calor a través de la materia, a través de algo que ocupa un lugar en el espacio, desde las temperaturas más altas a las más bajas, ¿sí? En este caso se da más en los materiales sólidos. Por ejemplo,
¿sí? Aquí nosotros podemos ver que aquí está una llama, ¿sí? Aquí tenemos un tubo, ¿sí? O un metal, es algo sólido, es materia, esto es materia, es algo sólido, y este calor que está aquí generado por esta llama se transfiere, ¿sí? Por conducción a la mano de aquí, y en algún momento esta parte se va a calentar tanto que esta mano tendrá que soltarle a este tubo, ¿sí? Porque ya está muy caliente. Entonces, esto es la conducción, ¿sí? Es el mecanismo de transferencia de calor a través de la materia, ¿sí? Y la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Desde las temperaturas más altas, ¿sí? Esta es temperatura alta, a las temperaturas más bajas, es decir, acá, ¿sí? Y se da más en los materiales sólidos, como está aquí, este tubo de metal, ¿sí? Aunque también se da en los líquidos y en los gases, pero eso ya sería en la convección que vamos a ver más adelante, ¿sí? Los mejores conductores de calor, ¿sí? Conductores, viene de conducción, son los metales, ¿sí? El hierro, el acero, ¿sí? Tenemos también el platino, ¿sí? Son muy buenos conductores de calor. Entonces, todos los metales son buenos conductores de calor, ¿sí? Y la velocidad de conducción depende del espesor y del material, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿sí? Aquí vamos a ver, si tenemos este metal que es más grueso, ¿sí? Si fuera más grueso y más largo, ¿sí? La velocidad que requiera este calor, la temperatura para llegar de aquí a acá, va a ser más tiempo, o sea, se va a demorar. ¿Por qué? Porque el metal va a ser más grueso, se tendría que calentar primero en esta parte, ¿sí? Se comienza a calentar aquí, aquí, y va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, hasta llegar acá. Si es delgado, este tubo, ¿sí? Se va a calentar más rápido, se calienta, se calienta, se calienta, se calienta y llega acá. Pero si es más grueso, tendría que tendría que demorarse más. ¿Por qué? Porque tendría que calentarse, repito, todo esto, si fuera más grueso y más ancho este tubo y más largo, ¿sí? Entonces se demora más tiempo en llegar acá. Entonces la velocidad depende del espesor y el material, ¿sí? Si es metal, repito, va a ser más rápido. Pero si es algodón, si es poliestireno, si es madera, si es papel, ¿sí? O sea, papel, cartón, o sea, y son muy gruesos, el calor va a circular más lento, o sea, se va a demorar mucho más tiempo. Por ejemplo, usted ha visto estos objetos, ¿no es cierto? ¿Sí? Usted ha visto estos materiales, ¿sí? Esto es del poliestireno, ¿sí? Tal vez usted tenga en su casa, ¿sí? Estos recipientes donde usted puede aquí poner objetos fríos u objetos calientes y se van a mantener fríos o se van a mantener calientes. Por ejemplo, yo tengo las experiencias, ¿sí? Usted también, de que cuando le dan chocolate o leche o café en estos vasitos, usted debe notar que se demora mucho más tiempo en enfriarse. ¿Por qué? Porque este material es un poco más gruesito, ¿sí? Y también se le denomina como un aislante térmico. Es decir, que va a tomar más tiempo en enfriarse. ¿Por qué? Porque es más gruesito, ¿sí? Es más esponjado, ¿sí? Y el calor se mantiene ahí. De hecho, cuando usted compra algún tipo de comida y le ponen en este recipiente, que es de este material poliestireno, y le tapan, usted ha notado que comienza a emanar vapor, a sudar de hecho, la comida. Y la tapita sabe quedar mojadita. ¿Por qué? Porque el calor se mantiene ahí, ¿sí? Entonces, la velocidad de cambiarse de temperatura es más lenta, ¿sí? También, ¿por qué yo digo papel?
¿sí? ¿Por qué también menciono papel? No sé si usted ha visto películas donde hay personas que están con mucho frío, si hay mucho frío, y comienzan a ponerse papel periódico en su cuerpo, ¿sí? Es como un aislante térmico, es para mantener el calor, ¿sí? Entonces, la conducción, recuerde, es la transferencia de calor de la materia desde las temperaturas más altas a las más bajas, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted está durmiendo en su cama, usted se tapa con unas cobijas, ¿sí? Y su cuerpo emana calor. Y usted necesita taparse con las cobijas para guardar ese calor, ¿sí? Y sin embargo, las cobijas también comienzan a calentarse. No es que las cobijas son calientes, sino usted calienta las cobijas y las cobijas almacenan y guardan el calor, ¿sí? Para que usted esté calientito, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con estos objetos cuando usted pone aquí cosas calientes o en estos recipientes. Ellos almacenan el calor, ¿sí? Y se demoran más tiempo en enfriarse. Lo contrario si sucede con una tacita de metal, que tiende a enfriarse un poco más rápido. ¿Por qué? Porque el metal tiene más velocidad de transferencia de calor. Sí, aquí habíamos visto. Los mejores conductores de calor son los metales. Es decir, un metal transfiere el calor rapidito, ¿sí? Pero aquí menciona también que la velocidad de conducción depende del espesor y el material. Mientras más grande, ¿sí? Y depende del material, se va a demorar en transferir el calor. Por ejemplo, aquí otra vez mencionó el algodón. Por eso hay ropa de algodón. Y el algodón usted se pone y es más calientito. ¿Por qué? Porque su cuerpo, ¿sí? Al generar calor, ¿sí? La ropa de algodón se demora más tiempo en, en que ese calor se pierda, en que ese calor se transfiera a otro objeto, ¿sí? El poliestireno también se demora más tiempo, por eso es que el calor le guarda, la madera también, ¿sí? Imaginémonos, pero usted debe notar que aquí esta llama no está quemándole, ¿sí? Simplemente está transmitiendo el calor, ¿sí? Si nosotros ponemos aquí un pedacito de madera, imaginémonos que esto es madera, ¿sí? Nosotros podemos tenerle ese pedacito de madera mucho tiempo sosteniéndolo. ¿Por qué? Porque el calor se va a demorar en llegar hasta acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un material aislante, ¿sí? Es un material aislante, ¿sí? Y el metal es un material conductor, ¿sí? Igual, si este metal, repito, fuera más grueso, se demoraría más tiempo. Entonces, recuerde, la conducción es eso, ¿no? ¿Sí? Es la transferencia de calor a través de la materia, a través de un objeto, ¿sí? Vamos a ver lo que es la convección, ¿sí? Menciona que la convección es un modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o un gas que están en movimiento para transmitir calor. Puede ser natural o forzado. Vamos a ver qué significa todo esto que digo. Dice que es un modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o un gas que están en movimiento. Es decir, en la convección debe el líquido o el gas estar en movimiento para transmitir calor, ¿sí? Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es la convección. Vemos que esta olla, ¿sí?, es sólida y comienza a calentarse. Esta agua al inicio va a estar fría, ¿sí? Y la convección dice que es la transferencia de energía, pero de los cuerpos o de los objetos o de la materia que debe estar en movimiento para transmitir el calor. Entonces, cuando esta olla con agua comienza a calentarse, el agua que se calienta aquí primero sube a la parte de arriba y el agua que está acá arriba baja a la parte de aquí abajo, a la parte inferior, para calentarse todo por igual.
Por eso es que usted ve que una olla con agua hierve al mismo tiempo. O sea, todo el agua hierve al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el agua, ¿sí? Imaginémonos que no sucedería esto. Que el agua que está en la parte inferior no sube, ¿sí? Entonces, el agua de acá arriba permanecería fría, ¿sí? Pero no, la convección hace que el agua que se encuentra en la parte inferior suba y el agua que se encuentra en la parte inferior baje, ¿sí? Es decir, las moléculas están en movimiento para calentarse, para poder transferir la energía. Entonces repetimos, la convección es un modo de transferencia de energía. Recuerde que la energía, el calor es energía, entre una superficie sólida. Aquí está la superficie sólida, que es la olla, ¿sí? La parte de abajo es sólida, y el líquido o un gas que están en movimiento para transmitir calor. Entonces este líquido, que es el agua, debe comenzarse a mover para transmitir o transferir el calor al resto del agua que está aquí, ¿sí? Si esta olla fuera más grande, obligatoriamente se produce la convección para que el agua que se encuentra en la parte inferior suba y el agua que se encuentra en la parte superior baje, y así se caliente toda el agua de manera homogénea, de manera igual, ¿sí? Entonces es la convección. Es la transferencia de calor mediante el movimiento, ¿sí?, de las sustancias, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí, voy a borrar esto para que no sea tan complejo. Ya, es la transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o un gas que están en movimiento para transmitir calor, ¿sí? Recuerde que para que se transmita calor en esto debe estar en movimiento, ¿sí? Y el agua, cuando hierve, comienza a moverse y por eso se calienta todo el agua. Tenemos otro ejemplo y dice que puede ser natural o forzada. Esto es natural, porque el agua se mueve a conveniencia, ¿sí? ¿Cuál es forzada? Hagamos cuenta que nosotros tenemos aquí una placa, ¿sí? Una placa, y esta placa caliente comienza a emanar calor, ¿sí? Comienza a emanar este vapor, ¿sí? Y el vapor sube de manera natural y se va, ¿sí? ¿Y cuál es la convección forzada? Cuando esta placa caliente que genera este vapor, ¿sí?, este vapor natural, le ponemos aquí un ventilador para que ese aire caliente venga a calentar a esta parte de acá, ¿sí? Es decir, que le movemos, ¿sí?, a ese vapor caliente para que vaya a otro lado, o sea, le forzamos a que vaya a otro lado. Entonces esa es la convección forzada, ¿sí? Es como aquí, si después comienza a emanar vapor, ¿sí?, a emanar vapor, nosotros le pusiéramos aquí, le tapáramos con una tapa de olla de presión y a ese vapor que emana le lleváramos a otro sitio. Esa es la convección forzada, ¿sí? Entonces, recuerde, la convección es la transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o un gas que están en movimiento para transmitir calor, ¿sí? Entonces, volvemos acá, mire, la convección, ¿sí? Aquí está el gas, ¿sí?, o algún tipo de vapor de manera natural, que sube, mire, y transfiere calor de aquí a acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque sube ese vapor, ¿sí?, sube ese humo, sube ese gas, ¿sí? Aquí está la conducción por un objeto sólido de un punto más caliente a un punto más frío. Ahora vamos a ver la radiación, ¿sí? Y aclaro, ¿no? La convección, miren, la convección es movimiento, ¿sí? Es el movimiento de las partículas, ¿sí? Aquí hay movimiento. Ahora vamos a ver la radiación. ¿Ya vimos esto? ¿Qué es la radiación? Dice que la radiación
es un método de transferencia de calor que no necesita contacto entre la fuente de calor y el receptor. ¿Sí? No se produce ningún intercambio de masa y no se necesita ningún material para que se transmita. Y tenemos como claro ejemplo la radiación solar. El Sol es un objeto, es una fuente de calor, ¿sí? Y estamos a miles y miles y miles y miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, nos llega ese calor del Sol. Pero entre el Sol, ¿sí?, y nosotros no existe nada. De hecho, el espacio fuera del planeta Tierra es vacío. No hay gas, no hay aire, no hay atmósfera, no hay nada. Y ahí el Sol emite su radiación, emite su energía y llega hacia nosotros. Entonces esa es la radiación. Cuando no hay ningún objeto, ningún contacto entre la fuente de calor y el receptor. ¿Sí? El receptor es el que recibe, ¿no? Aquí vamos a poner entre paréntesis que recibe el calor. ¿Sí? Ahí está. Yo creo que esto le vamos a quitar, ¿sí? No nos vamos a confundir un poco más. Ahí está, mire. La radiación es un método de transferencia de calor que no se necesita de contacto entre la fuente de calor y el receptor. O sea, para nosotros recibir calor del sol no necesitamos irle a tocar, ¿sí? Tampoco emana algún tipo de vapor, de gas para calentarnos. Simplemente es radiación por las ondas electromagnéticas, que eso hablaremos más adelante. ¿Y dónde vemos todos estos tres conjuntos o estos tres métodos, ¿sí?, de transmisión de calor? Nosotros podemos ver eso en una olla, ¿sí? En una olla cuando alguien cocina. Mire, aquí está la fuente de calor. Y si nosotros nos paramos a un ladito, ¿sí?, vamos a recibir la radiación, ¿sí?, cuando nos apegamos a una fogata. Nosotros en una fogata no estamos acá arriba para calentarnos, sino estamos a un ladito y sin embargo nos da calorcito. Esa luz, esa radiación nos da calor, ¿sí? La convección está aquí cuando el agua comienza a hervir y para que todo el agua se caliente en este recipiente tiene que moverse y se comienza a mover. Esa es la convección, ¿sí? Es para transmitir el calor se necesita movimiento y el agua aquí se está moviendo y se transmite y se transfiere el calor a toda el agua de la ollita. Y la conducción es cuando alguien toma, ¿sí?, esta olla por el mango y en algún momento este mango se va a calentar y tendrá que esta persona soltarle. ¿Por qué? Porque ya comienza a calentarse, ¿sí? Entonces aquí tenemos un claro ejemplo que podemos ver a diario de lo que son los mecanismos de transmisión o de transferencia de calor en los objetos. Radiación, ¿sí?, no se necesita ningún objeto para recibir calor. La convección es cuando los objetos se mueven, ¿sí?, para que se transmita el calor a todo el cuerpo. Y la conducción es cuando estamos en contacto o necesitamos un material para recibir calor, ¿sí? Entonces, espero que esta es la clase y espero que hayan podido entender. Si es que hay alguna duda, por favor me la hacen saber para poderles explicar nuevamente. No hay problema, yo puedo explicarles nuevamente. Sí, es un poco, no es complejo, pero tal vez sean conceptos nuevos, ¿sí?, pero son fáciles de entender. Entonces recuerde, transmisión de calor cuando existe diferencia de temperaturas y de un objeto más caliente pasa el calor a un objeto más frío. Nada más, ¿sí? Tipos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Si la conducción es cuando, ¿sí?, el calor se transmite a través de la materia, ¿sí?
a través de un objeto, desde las temperaturas más altas a las más bajas. ¿Sí? Yo creo que esto, sí, póngale nomás, pero subraye estas dos partes nada más. Los mejores conductores son los metales, ¿sí? Y estos serían los aislantes, ¿no? Estos se demoran, ¿sí? Estos serían, vamos a poner entre paréntesis, aislantes. Listo. Porque se demoran, porque retienen, aíslan, ¿sí? La temperatura. Aquí tenemos los ejemplos, ¿sí? La convección es la transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o un gas, y estos líquidos o gases están en movimientos para transmitir el calor. ¿Sí? Necesitan estar en movimiento para transmitir el calor, y puede ser natural, como esta ollita con agua, ¿sí? O forzada, cuando a este vapor que genera esta plancha lo movemos a otro lado. Y la radiación, que es la transferencia de calor que no necesita contacto entre la fuente y el receptor. Listo. Por favor, esto necesito que ustedes copien en su cuaderno y me envíen en una fotografía hoy día. ¿Está bien? Les agradezco, repasen, y cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar por Idukai o comentar en el video en YouTube. Muchas gracias.